Pues la semana antepasada que no nos pudimos ver con el hermano Víctor, me preguntaba si podía dejarle algún texto para Ujú, que lo leyera. ujú. Entonces le invité a que leyera allá en Lucas, en el capítulo 15, 15, 15 al y 21. vamos a leer a partir del versículo 11. Ah, Vamos a ver este tema, que es un tema bastante conocido, bastante socorrido entre las predicaciones y enseñanzas que se dan. Es muy común que se hable, salud, ahorita. Gracias. sobre el tema porque pues es un tema que ilustra muchas cosas. Vamos a tratar de ver si hoy logramos extraer de este pasaje lo que queremos ilustrar el día de hoy. Bueno, dice ahí la palabra de Dios que pues en el capítulo 15 versículos a partir del 11, refiere una historia. El Señor Jesús les refiere una historia a sus discípulos y dice que un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. ¿Sí? Entonces, no sabemos si lo hizo de manera equitativa o simplemente dijo: a ti te toca esta parte y al otro hijo le toca esta parte. Pero el hijo mayor aparentemente aquí no aparece en la escena. Simplemente sabemos que existen dos hijos y el menor es el que pide su parte de la herencia. Y cuando todo lo hubo malgastado, bueno, antes en el 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, ¿sí? No los aprovechó. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, lo puso a cuidar cerdos. Y deseaba llenar, dice aquí, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y aquí en esta parte a mí me parece muy ilustrativo, por un lado que lo mandó a cuidar cerdos, que era un trabajo pues muy denigrante, muy sucio, pero además hay que recordar que los cerdos eran un animal para los judíos que era considerado como inmundo. O sea, ellos no podían comer carne de cerdo. Entonces, ¿para Ujú. qué criaban cerdos? Es una buena pregunta, ¿no? Entonces, no sabemos muy bien el por qué, pero finalmente, pues eran animales que no era muy común que los judíos los tuvieran, aunque en la práctica, en varios episodios se narra que hubo varias experiencias con cerdos en el transcurso de la actividad del Señor Jesús. Versículo 17 dice: y volviendo en sí, como que reaccionó, y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. O sea, no dice padezco de hambre, dice perezco de hambre. O sea, me estoy muriendo de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Quién se echó sobre su cuello? ¿El hijo Ujú. sobre el cuello del padre o el padre sobre el cuello del hijo? El padre. El padre fue el que se arrojó al cuello del hijo y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a los siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzadlo, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aparentemente, ahí entre todos los que estaban, comenzaron a regocijarse porque el padre organizó una fiesta. Pero aparece el hijo mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas,
y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Es decir, el hijo mayor estaba trabajando. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. A él no le dio gusto que regresara su hermano y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Tampoco lo obligó ni lo regañó. Simplemente le rogó que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este mi hermano, no, no dice mi hermano, ¿verdad? Tu hijo. Exacto. Es interesante ver la perspectiva, Ujú. porque aquí el hijo mayor dice, pero cuando vino este, tu hijo, es decir, toma distancia de él, ¿eh? Ujú. Que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque y ahora ya le dice él, tu hermano. No, pero él le dijo, Sí, por eso, el padre le dice, tu hermano, así como tú dijiste, mi hijo, yo ahora te digo, tu hermano. tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bien, pues es interesante aquí este episodio porque regularmente, ¿qué sucede? Le ponemos mucha atención a lo que ocurre entre el padre y el hijo pródigo, ¿no? De hecho, se le conoce a este pasaje como el hijo pródigo. Incluso es un pasaje que muchas de las veces hasta lo escuchamos fuera del contexto de la palabra de Dios. Cuando dicen, por ejemplo, que regresó alguien que había estado en otro país, como metáfora, se le dice, regresó el hijo pródigo, ¿no? Ujú. ¿No es así? Cuando una persona regresa después de un tiempo a un lugar que es su ciudad natal, se le dice que regresó el hijo pródigo, haciendo referencia a esta historia, aunque no necesariamente es el mismo contexto, ¿no? Bueno, claramente, pues el hijo menor tenía una rebeldía en contra del padre, pero se daba cuenta de que el padre pues tenía recursos y él dijo, bueno, pues si algún día de esto la mitad va a ser mío, pues de una vez que me lo den. Y lo recibió y lo despilfarró. El padre perfectamente pudo haberse negado, ¿no? Porque es como si a un padre le dicen, oye, dame la mitad de la herencia, espérame, pues si todavía no me muero, ¿no? ¿Quieres que te dé la herencia? Pues espérate a que me muera, ¿no? Sin embargo, el padre como que es consecuente con él y a pesar de no estar de acuerdo con la postura del hijo menor, le dice, está bien, te doy la mitad de los bienes. Sin embargo, bueno, hay una visión aquí trascendental porque pues se respeta la decisión del hijo, pero seguramente es porque el padre está poniendo sus ojos en algo más allá, en algo que él tiene la esperanza de que ocurra. Lo que sucede es que aquí el padre no pone sus ojos en los bienes materiales. Y esa es una enseñanza muy interesante. Porque él con la mayor facilidad se desprende de la mitad de la herencia. Y muy probablemente sabía que el hijo iba a despilfarrar ese dinero. Y no le importó. Mm. Porque dijo, yo estoy dispuesto a desprenderme de esto, se lo voy a entregar. Se va a ir, lo va a despilfarrar. Pero yo voy a estar pendiente de que regrese. Y voy a estar esperándolo con los brazos abiertos. Yo me quiero imaginar a este padre día con día, deseando que probablemente ya se hubieran acabado los bienes. Porque él decía, en el momento que se le acabe el dinero, mi hijo va a regresar. Quiero que se acabe el dinero. Quiero que lo termine de despilfarrar, porque quiero verlo a él. Es mi hijo. No hay nada que esté por encima, no hay ningún bien que esté por encima de mi hijo. Lo quiero recuperar. Por eso es que cuando nosotros nos damos cuenta que la Biblia nos narra que apenas lo vio a lo lejos, no se esperó a que llegara. No se sentó en una silla diciendo, ándale, ahí vienes, ¿verdad?
Deja que llegues y mira, voy a prepararme para hacerte todos los reclamos y hacerte ver todos los errores que cometiste. Y ahora sí vas a ver cómo vas a aprender. Y un padre que hiciera eso, en realidad, hermanos, ¿le podríamos reprochar que lo hiciera? Un No, padre que disciplina a su hijo, no, ¿le podríamos reprochar que lo hiciera? no. Es decir, si el padre hubiera reaccionado de una manera dura, áspera, ¿habría sido normal? ¿Habría sido lo deseable incluso? Normalmente yo pienso que sí, ¿no? Ujú. Cualquier padre haría lo mismo, ¿no? Sí, Yo siento que ahí, bueno, yo siento que ahí el padre, como su hijo era rebelde y era así, flojo, lo que usted quiera, yo siento que pensó él, dice, ¿sabes qué? Que vaya a sufrir, quiere su herencia, que vaya a sufrir, sí, va a regresar, pero va a sufrir y sí, cuando venga va a venir arrepentido. así es. Yo me siento así, Sí, en el corazón del padre estaba que regresara el hijo, pero no para castigarlo, sino para que... sino para recibirlo, para volver a darle su amor. Porque dice aquí que ni siquiera esperó que se acercara cuando él salió a buscarlo. Y dice que se arrojó a su cuello, o Un sea, abrazo. se le abalanzó para besarlo, para decirle, eres mi hijo. Y le doy gracias a Dios porque has regresado. Entonces, cuando él entra, viene de regreso, nos podemos tal vez imaginar, hermanos, que tal vez esta fue una escena del padre recibiendo al hijo, Ujú. abrazándolo. ¿Se pueden ustedes imaginar a qué olía el hijo? Pues A feo. cerdo. Sí, o sea, feo, ¿no? Sí. Pero a él no le importó. ¿Alguna vez han estado en una granja de cerdos? Mm. Yo sí, Bueno, antes mi mamá tenía como marranos ahí sí, y los íbamos a lavar y todo. sí. Sí, pues huele feo, pero No, y le voy a decir una cosa. Cuando yo estuve en una granja de cerdos hace algunos años, para poder entrar a la granja de cerdos, ¿sabe qué nos hicieron hacer? Nos tuvimos que quitar toda la ropa, bañarnos, ponernos una ropa que nos dieron en esa granja, entrar con esa ropa, visitar la granja, que olía horrible, pero para poder entrar a la granja de cerdos, las personas tuvimos que bañarnos y cambiarnos de ropa. Después que salimos de la granja, nos quitamos esa ropa y nos volvimos a bañar y nos volvimos a poner la ropa que traíamos. Mm. ¿Sabe por qué? Porque el cerdo es un animal muy sensible en cuanto a las infecciones. Nosotros los humanos fácilmente les contraemos enfermedades. Entonces, como son muy estrictos los controles actualmente, los cuidan más que a veces si nosotros fuéramos los que estuviéramos en esa granja. Y aún así, a lo que huelen, ¿eh? ¿Sí? Y entonces, esto nos da a conocer que aquí al padre de familia no le importaba de dónde venía, a qué olía, cómo lo iba a regañar. No, él dijo, es mi hijo y yo me voy a arrojar a su cuello, porque yo estaba esperando que regresara. Y esperar aquí no es decir, ya es hora de que regrese, no. Estaba esperando cuando utilizamos el contexto de la palabra esperanza. Es muy diferente cuando decimos espero a que den las 10 a decir tengo la esperanza de que llegue mi hijo. No es el mismo significado, no mm, es el mismo contexto. Entonces aquí el padre tenía la esperanza de que regresara su hijo. Pero ¿qué sucede? Hay gozo, hay alegría. ¿Por qué no sería de otra manera? Si lo habían dado por muerto y de repente aparece. Imagínense, hermanos, en aquella época las comunicaciones cómo eran. muy Una tardías. persona se iba y tal vez por un emisario, por algún mensajero llegábamos a saber de él. Hoy en día, ¿qué hacemos? Pues fácilmente hablamos por teléfono, mandamos un mensaje, mandamos la ubicación, decimos, mira, estoy bien, etcétera, ¿no? En aquella época se iba y si no daba señales de vida, nadie sabía de él. Mm, No creo que hayan pasado ni 2 ni 3 días, ¿eh? Debieron haber pasado mucho tiempo antes de que al hijo se le acabara el claro. dinero y antes de que entrara en razón y decidiera regresar al padre. Pero bueno, el hijo menor, digo, el hijo mayor, pues se inconforma. Ahora, a veces pensamos que el hijo mayor era malo por haber reclamado.
¿Acaso no estaba en su derecho de reclamar? Pues sí, Humanamente, ¿quién le puede reprochar al hijo mayor si él era fiel? Él se quedó con el padre, él no lo abandonó, él no le pidió la mitad de la herencia. Y tan es así que cuando le avisaron que su hermano había regresado, ¿dónde estaba? trabajando. Estaba trabajando. Entonces, a veces decimos, ay, es que el hermano malo. No, no, no era un hermano malo. Era un hermano humano, un hermano que estaba entendiendo cuál estaba siendo la situación y estaba sintiendo coraje porque dijo, este tu hijo fue a desperdiciar los bienes y cuando regresa, no solo lo recibes, no solo lo cuidas, no solo lo procuras, sino que hasta le haces banquete. Y a mí, que soy tu hijo, el que siempre ha estado contigo, el que nunca te ha desobedecido, ni un cabrito me das para comerme con con mis amigos. Le sale ese coraje que yo creo que difícilmente, de manera, desde el punto de vista humano, difícilmente podríamos reprochar. Cualquiera que viera la escena diría, oye, Ujú. tiene razón el hermano mayor. ¿Cómo es que las cosas son así? Oye, padre, eres un injusto. Debías haberle dado a lo mejor mayores preferencias o mayores prebendas al hijo mayor, que es el que ha estado fiel aquí contigo. Bueno, sin duda aquí podemos ver que se critica la reacción del hermano, pero ¿cuál es la respuesta del padre? ¿El padre acaso le dice, a ver, a ver, a ver, a ver, tú ningún derecho tienes de reclamarme? Yo aquí soy el padre de familia, yo aquí pongo las reglas, esta es mi autoridad y se hace lo que yo digo. No, ¿verdad? Pregunto, ¿podría haber sido esa la respuesta del padre? Humanamente sí. ¿Y estaría en su derecho? Pues sí. Sí. ¿Quién le podría reclamar? Sí, Pero ¿cómo actúa el padre? con sabiduría. Con sabiduría, con mesura y algo muy importante, hermanos, con amor, diciendo, a este hijo lo amo y a este hijo lo amo también. A los dos, igual, en la misma proporción. A los dos los veo precisamente como lo que son, mis hijos. Solo que este hizo unas cosas y este hizo otras cosas. Con uno voy a actuar de una manera y con otro voy a actuar de otra manera. Pero eso no quiere decir ni que tenga preferencia, ni que tenga animadversión por ninguno de los dos. Simplemente el padre está al pendiente de ver cómo es cada hijo y a cada hijo lo trata como cada hijo necesita ser tratado. Pero lo que sí es claro, hermanos, es que la proporción de amor hacia un hijo y hacia el otro Ujú. es exactamente la misma. Exactamente la misma. Sí, porque dice que todo lo que es todo, Por eso podríamos preguntarnos ahorita, ¿a quién quería más el padre? ¿Al hijo que se fue o al hijo que se quedó? pues a los dos. A los dos. ¿Tenía el padre un hijo favorito? Mm, Ah, este es mi hijo favorito porque se quedó conmigo y es el que me ayuda en mis labores. mm. ¿O acaso alguien diría, oye, tu hijo favorito es el que se fue porque se fue y cuando regresó lo recibiste? Ese es tu favorito. No, no es mi favorito. Es un hijo diferente. Es un hijo diferente. Ahora, ¿actuó con justicia el padre en la situación con uno y con otro hijo? Pues sí, ¿no? Porque les dio su lugar a los dos. Te dijo, el mayor le dijo, pues todo lo mío es tuyo. Ajá, Y al otro pues le dio su herencia, pero lo recibió con amor, porque ya había sufrido, ¿no? sí, pero seamos reflexivos, hermanos. ¿Qué hubiera sido justo? Correrlo. Nada más que Probablemente correrlo, correrlo. humanamente correrlo. Y en una de esas, recibirlo como jornalero. Que a Sí, final de cuentas eso fue lo que pidió el hijo menor, ¿no? Cuando regresó dijo, mira, papá, perdón, padre, me conformo con ser el último de tus jornaleros. Ya no soy digno de llamarme tu hijo, pero si me das un trabajo, mira, seguro me vas a tratar que el señor que me ponía a cuidar cerdos. Eso sí me queda claro. El peor de tus jornaleros aquí como, come mejor.
de cómo yo estaba comiendo allá. Yo deseaba llenarme el estómago con las algarrobas de los cerdos. Y aquí, el menor de los jornaleros come mejor que yo. Yo quiero ser uno de ellos. Me conformo con eso. Estoy arrepentido y estoy dispuesto a asumir las consecuencias. O sea, el hijo estaba asumiendo lo que iba a ser justo, pero el padre no fue justo. Esa es la verdad. Le ganó más el amor de padre. El padre fue misericordioso, que es muy diferente. El padre era misericordioso, porque si hubiera sido justo, lo hubiera castigado, lo hubiera disciplinado, lo hubiera puesto en su lugar y nadie le habría podido reclamar al padre por hacerlo. Sin embargo, ¿cómo actuó? Con misericordia, diciéndole, te mereces esto, pero eso no te voy a dar. Te voy a dar lo que implica misericordia. Y así actuó con los dos, porque también cuando el hijo mayor reaccionó de una manera envidiosa, rebelde, pudo haber dicho, a ver, aquí el padre de familia soy yo, ¿sale? Así que, si no estás de acuerdo, ahí está la puerta. Pues sí, así. Como tú digas, hijo, ¿eh? Te doy toda la libertad. Sin embargo, ¿qué le dijo? Mira, hijo, todo esto que hay aquí, todo, es tuyo. No necesito decirte que es tuyo. Lo es, porque tú estás conmigo, porque tú me acompañas. Si yo me voy hoy de este mundo, todo lo que hay aquí es tuyo. Pero hoy hemos ganado algo valiosísimo. Recuperamos la vida de tu hermano. Interesante cómo uno le dice tu hijo y el otro le contesta tu hermano, ¿verdad? Así se entienden los dos para ver la perspectiva y creo que es interesante cuando queda claro esas dos explicaciones, ¿no? Entonces, en efecto, no actuó con justicia. A veces decimos, es que hay que actuar con justicia. No siempre. A veces hay que actuar con misericordia. Es algo que Dios espera muchas veces de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque Él actúa con misericordia. Imagínense si actuara con justicia con Se nosotros. pasa, ¿no? Se pasa, Es ¿no? que, sí, no, es que efectivamente, imagínense, hermano, que Dios actuara con justicia con nosotros, siendo No, pecadores. no, ya ¿Qué nos merecemos? no, ya estuviéramos. ¿Qué nos merecemos como pecadores? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué merece el pecador? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Pero, ¿qué dice? Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, más la misericordia de Dios está en la dádiva que Dios da, que aún mereciendo nosotros tal vez la muerte por ser pecadores, Él nos da el gozo de tener la vida eterna. Ahora, veamos esto que me parece que es fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre el amor del padre hacia uno y hacia el otro de los hijos? ¿Hay diferencia entre el amor del padre hacia el hijo pródigo o hacia el hermano mayor? Humanamente, sí, ¿no? Ujú. Pero ya como dice mi chico, pues no, porque le está dando su lugar a los dos, Sí, como es, sí. como son sus hijos los dos, pues. O sea, en la forma de manifestar el amor es diferente, pero el amor es el mismo. ¿Ustedes creen que este es un amor condicionado a o es un amor incondicional? Es decir, ¿el padre ama al hijo porque el hijo es bueno o lo ama simplemente por ser su hijo? Por Que ser ese su sería hijo, un amor incondicional. por ser hijo. Así es. Por eso es que cuando regresa el hijo le dice, ven, te abrazo. Y cuando se voltea con el otro hijo le dice, tú de por sí eres dueño de todo lo que hay aquí. A los dos los amo. Manifiesto mi amor a uno de una manera, al otro de otra manera, pero es equiparable y es igualmente incondicional. El amor. Tal vez podríamos decir, bueno, pero es un padre con dos hijos, entonces el contexto y la connotación del amor es más bien, ¿cuál sería? ¿El significado filos o el significado ágape? Creo que aquí, a pesar de que nos está ejemplificando el Señor Jesús con una historia entre padre y dos hijos,
no podemos hablar de amor filial. No podemos hablar de amor de padre a hijo o de hijo a padre. Tenemos que hablar aquí de un amor ágape, porque es un amor que ejemplifica la incondicionalidad y es una manera, es una alegoría del amor de Dios hacia quienes, hacia Ujú. nosotros. ¿Cuántas veces hemos sido hijos pródigos? No, pues, somos, ¿Cuántas veces hemos sido el hermano del hijo pródigo? ujú, ¿Acaso no hemos asumido alguna vez el rol de los dos? Diciendo, Señor, ¿por qué a él le toca esto? Si mira, es malo, hace esto. ¿Y por ujú, qué yo? O al revés, a veces hemos dicho, híjole, de veras que Dios, esta sí no me la va a perdonar. ¿Y qué creen? Nos la perdona. Una y y otra otra, vez. y 1000 veces. Sí. Bueno, algunos analistas y estudiosos hacen una alegoría. De hecho, muchos comentaristas dicen que hacen una alegoría entre el hijo pródigo y el hermano del hijo pródigo como el fariseo y el publicano. Ujú. ¿Sí? ¿A quién le llaman el fariseo? El hijo mayor. Al hijo mayor, en efecto. Y el hijo pródigo le dicen que es como el publicano. ¿Se acuerda que estudiamos el Ujú. tema de los publicanos, hermanos? Sí, ¿Quiénes eran? Y ujú, pusimos dos ejemplos, ¿no? Uno era Mateo, Leví Mateo, y el otro era Zaqueo, que estudiamos su historia hace un par de Ujú. semanas. Bueno, sabíamos que eran personajes prácticamente detestables por los mismos judíos porque eran los que impuestos. cobraban los impuestos. ¿A nombre de quién? Del César. pueblo romano. Bueno, igualmente también eran hasta cierto punto mal vistos los fariseos, no por el hecho de que fueran, digamos, personas que actuaran por cuenta de los romanos, sino porque a pesar de que ellos conocían las escrituras, muchas veces las aplicaban como a su conveniencia, ¿sí? Sin embargo, digamos que el fariseo dentro de la sociedad judía tendía a ser mejor visto que quién, que el publicano, ¿no? Como que tenía cierta Ujú. autoridad moral el fariseo, el sumo sacerdote, los miembros del Sanedrín, personas como Nicodemo, como José de Arimatea, como el mismo Saulo, eran personas fariseos y de alguna manera, aunque no le gustara al pueblo, pero tenían que respetarlos. A los que de plano no respetaban eran a No, los publicanos. Entonces, hacen justamente esta alegoría y mencionan aquel pasaje en el cual está un fariseo y un publicano, los dos orando, ¿sí? ¿Y qué dice uno? Dice, he aquí, bueno, primero pensando en lo que dijo el hijo mayor, cuando vino el hijo menor. Las palabras del hijo mayor, del hermano mayor, fueron, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando viene tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. O sea, en este caso, el hermano mayor pone sus ojos ¿en quién? En sí mismo, porque está argumentando que él es un hijo bueno no le han dado lo que y no le han merece. dado lo que él merece. Y por otro lado, el hombre que dice estas palabras, puesto en pie, dice, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aun como este publicano que está aquí a un lado, cuando tenía al publicano Ujú. orando, dice, ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Estas son las palabras que dijo uno y el otro. Por eso se hacen esas semejanzas, porque los dos ponen sus ojos en sí mismos. El hermano mayor del hijo pródigo le reprocha al padre diciéndole, yo he sido bueno, yo he trabajado contigo, yo no te he dado queja y no recibo lo que merezco. Y el fariseo dice lo mismo. Señor, te doy gracias porque soy bueno, porque no Ujú. soy malo, porque no hago lo que hacen otros, no soy ladrón, no soy como el publicano de al lado. Gracias, Señor, porque no soy como el publicano. Gracias porque soy fariseo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor en aquel entonces, cuando él plantea estas dos circunstancias? Pues el fariseo
de alguna manera ya se había auto aprobado, ¿no? O sea, él Esto cuando es se bueno. presenta delante de Dios dice yo, Señor, yo soy el bueno. Él solito se dio la licencia de ser el bueno. En cambio, ¿qué hizo el publicano en aquella ocasión? Dice la Biblia que Se arrepintió. se golpeaba el pecho y pedía perdón. Entonces, por eso se hace esa alegoría. Sin embargo, hermanos, yo quiero aquí sí decir lo siguiente. Desde mi punto de vista, yo no veo ni maldad en el hermano mayor, ni tampoco veo bondad en el hijo menor, ni viceversa. Es decir, tampoco califico mal al hijo pródigo, ni califico bien al otro hermano. Simplemente creo que los dos eran seres humanos con fallas, con defectos, con pecados. Los dos merecían el amor del Padre por el simple hecho de ser sus hijos. No porque se lo hubieran ganado, sino porque el Padre dijo, eres mi hijo y yo te amo. Para mí esto es un ejemplo justamente de lo que es el amor de Dios, porque a veces decimos, bueno, es que unos son cristianos, pero hay unos que son más cristianos que otros. Incluso a veces yo he escuchado quien dice, mira, te recomiendo que vayas con tal hermano, es muy cristiano. Hermanos, no puede ser muy cristiano o menos cristiano. No hay proporciones. O eres cristiano o no eres cristiano. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Y no importa lo que hayas hecho. No importa si fuiste rebelde. No importa si cometiste más pecados que el otro. Tal vez sí tengas más consecuencias de los pecados que cometiste. Tal vez si tú cometiste más graves pecados que otro hermano, probablemente te estén aguardando consecuencias mayores en la tierra por lo que hiciste. Pero eso no te hace menos cristiano ni te pone en una categoría inferior. Cualquiera de estos dos hijos, el padre les manifestó su amor de manera igual, de manera proporcional. Y aunque la historia del fariseo y el publicano, pues es una parábola, porque no sabemos si ocurrió o no, pues es una buena ilustración de lo que pudo haber ocurrido en aquella época con cualquier fariseo o con cualquier publicano, ¿no? Pues baste llamar la atención de lo que decíamos, ¿no? Dios llegó a perdonar y a salvar, a darles su salvación a fariseos o a ningún fariseo le dio la salvación. No creo eso, entonces. Ejemplos de quienes sí hayan alcanzado la salvación por arrepentimiento. Saqueo. Saqueo, ¿acaso no le dijo Dios a Saqueo, hoy es necesario que pose yo en tu casa? Ujú. Y cuando estaban comiendo, ¿qué dijo? Hoy ha venido, ¿qué? La salvación a esta casa. Y cuando le dijo a Leví, que estaba sentado, dice que estaba sentado en el banco cobrando los impuestos y que le dijo, sígueme. ¿Qué hizo Leví? ¿Qué hizo Leví Mateo? Esto Dejó lo que estaba haciendo lo siguió. y enseguida, ¿qué? Le siguió. Lo siguió. Bueno, entonces diríamos que Dios tiene preferencia por los cobradores de impuestos. Ujú. Por un lado, Saqueo y Mateo eran cobradores de impuestos y a los dos les dio la salvación. Bueno, ahora pensemos, hay también ejemplos de fariseos que alcanzaron la salvación. Yo puedo pensar en dos. Nicodemo sería uno de ellos. ¿Era fariseo? Ujú. ¿Quién más? ¿Y Pablo? Por supuesto, Pablo. Pablo incluso se asume cuando, ¿se acuerdan? Cuando se defiende ante las multitudes y cuando se defiende ante los gobernantes, dice yo, Pablo, fariseo de fariseos, dice, ¿no? Educado a los pies de Gamaliel. Sin embargo, para ese momento, Pablo ya había reconocido a Cristo como su Salvador. Entonces quiere decir que no importa si tu posición es fariseo o publicano, no importa si tu posición es judío o no judío,
No importa si tu posición es pecador o no pecador, en realidad, más bien ahí, todos entramos en la primera categoría de pecadores. Entonces, no hay acepción de parte de Dios por la condición que tú tengas, sino más bien por el amor de hijo. que te ve como hijo, seas publicano, seas fariseo, seas pecador, De todo, ¿no? seas judío, seas gentil, hayas nacido en un país o hayas nacido en otro. Cuando hablamos de la salvación entendemos que, pues en realidad, la salvación es para todos, porque el amor de Dios, cuando habla de que a cada quien, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, no hace, justamente no hace acepción de personas, no diferencia y no dice para todos aquellos judíos que en él creen. Tampoco dice para todos aquellos gentiles que en él creen. Por supuesto, no dice para todos aquellos fariseos que se arrepientan. Tampoco dice para todos aquellos publicanos que se arrepientan, para todas aquellas rameras, para todos aquellos ladrones. Y recordemos como ejemplo, hermanos, en la cruz estaban con él dos malhechores. Uno tuvo un destino y el otro tuvo un destino completamente diferente. ¿De qué dependió? Si los dos estaban ahí, justo por la misma razón. Los dos eran malhechores. Lo que habló, ¿no? Lo que dijeron, de corazón uno, ¿no? Exacto. Uno le reprochaba y le decía, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no nos bajas de aquí a los tres? Y el otro le decía, ni aún estando en condenación temes a Dios. Y se voltea con Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor, reconociendo, dándose cuenta de su arrepentimiento, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la diferencia entre esos dos hombres. Perfecto, qué palabras, ¿no? Qué palabras y qué manera de manifestarse de parte de Desde Dios. hoy, ¿no? Sí, Desde hoy vas a estar en el paraíso conmigo. así es. No, Sí. Pues, ¿cómo ven, hermanos? Me llama la atención con el versículo 2 de ahí del capítulo 15. Dice, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Que es más o menos lo que había hecho aquí. Así es. Sí. Y no solo con los fariseos comía con centuriones, comía con rameras, comía, ¿por qué? Porque ¿cuál era la respuesta que daba el Señor Jesús? ¿Cuál era la respuesta que daba el Señor Jesús a ese tipo de comentarios? Él hacía una alegoría entre él y el médico y decía, ¿con quién tiene que estar el médico? ¿Con los sanos con los o enfermos. con los enfermos? Ajá, pero Y una de las frases que dijo estando en la casa de Saqueo fue, el Hijo del Hombre vino para salvar, ¿qué? pecador. Lo que se había perdido. Hagamos de cuenta, hermanos, que para salvar lo que está perdido, a veces hay que hacer sacrificios. Yo lo veo en este caso con la alegoría misma del padre que recibió al hijo, sucio, apestoso, tal vez enfermo, y aún así como lo recibió. ¿Por qué? Porque lo estaba rescatando. Así Dios nos recibe, sucios, polvorientos, llenos de pecados, y así nos recibe y nos regala su salvación. No, pues es que hay palabras que pues son muy grandes, ¿no? Para uno, vaya, como ser, bueno, como gente así, ver por el Cristo que estaba en la cruz, ¿no? Ujú. Desde hoy vas a estar conmigo en el paraíso. No hay, en ocasiones es mucho, es muy poco, perdón, es muy poco lo que nosotros podemos agregar a la propia palabra de Dios, Pero ¿no? ya Por sí dijo, sola, por sí sola la palabra de Dios habla. pero todo lo que resume aquí es el amor de Dios, seamos como seamos, pero nos ama, Así es, siempre y cuando de nos manera arrepentamos, ¿no? incondicional. Pero siempre y cuando nos arrepentamos. Exacto, siempre y cuando recibamos ese regalo incondicional de parte de Él, que es la salvación. Así. Bien.